Hay momentos en la historia en que el arte deja de ser solamente entretenimiento y se convierte en algo más profundo, en un espejo colectivo. Si escuchas a Bad Bunny, ¿por qué dirías que no solamente su música te pone a bailar, sino también parece que describe cómo te sientes hoy? ¿O por qué su música pareciera que está retratando de alguna manera nuestra época, una que está fragmentada, indiferente, rota? O también, todavía una más grande, ¿por qué pareciera que un artista como Bad Bunny está reactivando debates que en su momento activaron personas muy renombradas de nuestra cultura? Hoy vamos a conectar a William Shakespeare, el dramaturgo más importante de toda la historia, con Bad Bunny, el artista latino más escuchado del siglo XXI. No para decir que son iguales, de una vez lo voy aclarando, sino para entender algo más profundo, que cuando el arte quiere ser popular y significativo al mismo tiempo, activa siempre las mismas estructuras culturales. No, no es ocurrencia, no es coincidencia, es historia cultural. Bienvenidos a Los Hilos Ocultos, ese espacio en donde te enseñamos que nada es accidental, y eso que consideramos que no tiene una conexión, en realidad sí la tiene. Soy Arlet Rodríguez Peña, vamos a hablar de Bad Bunny y William Shakespeare. Para entender esta conexión, no basta decir quiénes son, ¿cierto? Hay que entender también qué cambiaron. William Shakespeare escribió a finales del siglo XVI en el Londres isabelino, una ciudad que en su época estaba sacudida por la peste, el crecimiento urbano acelerado, la migración y una economía que comenzaba a volverse mercantil y moderna. Pero su aporte, hay que decirlo, no fue solo temático. Shakespeare transformó el texto dramático mismo. Antes de él, el teatro europeo tendía a ser rígido. Géneros separados, personajes planos, lenguajes jerarquizados. Shakespeare rompió con todo esto. Introdujo una dramaturgia donde los personajes piensan en voz alta, dudan, se contradicen, cambian a lo largo de la obra. Inventó en términos modernos la psicología del personaje, además de que expandió el idioma inglés, creó palabras, metáforas y giros que todavía se ocupan hoy. Y sobre todo, entendió algo decisivo. El arte solo se vuelve duradero cuando habla desde su presente, no desde una torre moral o académica. 4 siglos después, Bad Bunny aparece desde otro territorio y otro lenguaje, pero con una lógica sorprendentemente similar. Nacido en Puerto Rico, Bad Bunny no es solo uno de los artistas más escuchados del mundo, es también el primer artista de habla no inglesa en encabezar de forma sostenida los rankings globales. También ha colocado discos completos en el centro del mercado internacional, sin traducirse, sin neutralizar su acento, sin suavizar siquiera su identidad cultural. Eso ya es ruptura histórica. Además de que lanza discos sin seguir calendarios tradicionales, hablando de debí tirar más fotos, borró fronteras entre lo íntimo y lo masivo, convirtió el disco en un espacio narrativo, social, político, y no es solo una colección de hits. Así como Shakespeare volvió al teatro un archivo emocional e histórico de su tiempo, Bad Bunny ha convertido la música popular en un registro sensible de cómo se siente vivir hoy y lo que está pasando hoy. Aquí ojo, no estoy diciendo que hacen lo mismo ni que tienen el mismo lugar histórico, porque ya había muchos escandalizándose que Bad Bunny no es música, que cómo se atreven, que blasfemia y que anatema. No. Lo que estamos intentando aquí es decir algo bastante simple. Cuando el arte busca ser popular, pero profundo, o en realidad no se enmarca en que sea elitista, es capaz de tocar las mismas fibras culturales sensibles, sin importar en qué año, en qué siglo se esté creando, y no importa que se cambie la época o incluso el escenario. Todo funciona exactamente igual. Iniciemos hablando de cómo ambos artistas son cronistas de su contexto. Shakespeare convirtió el escenario en un archivo emocional de su época. En sus obras aparecen precios, supersticiones, enfermedades, rutas comerciales, modas, hasta chismes urbanos. Eso generaba complicidad inmediata. El público se reconocía en escena. Bad Bunny hace lo mismo hoy. Nombrar barrios, marcas, apps, fiestas o estados emocionales no es frivolidad. Es lo que la semiótica llama indicialidad cultural. Marcas del presente que anclan una obra en su tiempo histórico.
Un académico relevante, Raymond Williams, llamó a esto estructura de sentimiento, la capacidad del arte para capturar cómo se siente vivir en una época. Ambos hacen lo mismo. Están transformando, o transformaron en el caso de Shakespeare, lo cotidiano en memoria cultural. Ahora pasemos a otra semejanza. Ambos ocupan el lenguaje popular para elevarlo a una expresión artística. Shakespeare, por ejemplo, utilizó el pentámetro yámbico, una forma poética basada en 5 pulsos rítmicos que imitan el habla humana. El pentámetro yámbico está compuesto por 5 pares de sílabas donde la segunda se acentúa. Suena más o menos como un latido. Dadum, 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 dadum. Para que lo entendamos mejor, vamos a un ejemplo clásico. Vamos a la obra Romeo y Julieta. Ahí se encuentra, por ejemplo, este verso. But soft, what light through yonder window breaks. Dicho en voz alta, el verso fluye casi como una frase cotidiana. Cheque nada más que interesante. Tenía un mecanismo interesantísimo este dramaturgo, porque ocupaba este ritmo, esta estructura para lo elevado, pero lo rompía totalmente cuando llegaba a hablar un personaje del pueblo y podía haber juegos de chistes sexuales, cosas vulgares, insultos, y esto es importante mencionarlo, porque lo culto y lo vulgar se encontraban. Shakespeare hacía que convivieran, y eso, señores, se volvió trascendental en su obra. Bad Bunny hace algo equivalente hoy. Mezcla español del Caribe, anglicismos, repetición, silencio, flow y confesión íntima. El ritmo no elimina el sentido, lo organiza emocionalmente. Con esto hay que decir una realidad. Lenguaje popular no es lenguaje pobre, es lenguaje socialmente cargado. Otra cosa que tienen en común. Ambos usan arquetipos que no caducan. En Shakespeare hay historias que encarnan conflictos estructurales. Romeo y Julieta, por ejemplo, deseo contra norma social. Hamlet, parálisis frente al deber. Lady Macbeth, ambición y culpa. Falstaff, el goce que ridiculiza al poder. En Bad Bunny reaparecen esas tensiones. Por ejemplo, el sujeto dividido entre fama y autenticidad. Es decir, la fractura entre lo que el artista es, lo que el sistema espera que represente y lo que el público proyecta sobre él. O también el amor atravesado por el sistema, donde no es solo experiencia íntima, sino algo mediado por redes sociales, fama, mercado y expectativas públicas. También tenemos el gozador que expone hipocresías sociales, o sea, la figura que disfruta, exhibe placer, y al hacerlo pone en evidencia las contradicciones del poder y la sociedad. O también encontramos en sus canciones la ambición que cobra factura emocional, y con esto nos referimos a la idea de que lograrlo todo no implica bienestar, y que el éxito tiene costos psíquicos. Aquí entra Carl Jung incluso, este enorme representante del psicoanálisis que habló de los arquetipos, los patrones universales de experiencia humana que viven en lo más profundo de la psique y se repiten con variaciones en todas las culturas y épocas. Jung explicó que los arquetipos persisten porque organizan experiencias humanas recurrentes, como amar, desear, temer, perder o pretender. Cambian los nombres, pero no cambian los conflictos. Por eso Hamlet, cualquier otra obra de Shakespeare o una canción de Bad Bunny pueden activar el mismo arquetipo. Ahora pasemos a otra cosa. ¿Qué sucede con los escenarios que utilizan estos dos artistas de los que estamos platicando? Hablando de Shakespeare, el Global Theatre, que fue instaurado en 1599, fue uno que fue inaugurado a partir de la empresa en la que trabajaba y también escribía obras William Shakespeare, Los hombres de Lord Chamberlain. No era un teatro como los que usamos hoy en día. Era circular, al aire libre y el público rodeaba literalmente la escena. Nobles, comerciantes y trabajadores convivían. La gente comía, bebía, gritaba y respondía a los actores. El teatro era experiencia colectiva. La especialista Tiffany Stern explica que las obras de Shakespeare estaban escritas para un público activo, capaz de modificar el ritmo emocional de la función. Un concierto de Bad Bunny funciona igual en un estadio. No es solo música, es cuerpo, coro y respuesta emocional sincronizada. Del Global Estadio se produce lo mismo, comunidad afectiva en tiempo real.
El antropólogo cultural Victor Turner llamó a esto comunitas, un estado temporal donde las jerarquías se suspenden y la multitud aprende a sentir junta. Otra conexión. Hablemos de la industria, los fans y la mercancía simbólica. Si ustedes creían que la industria cultural nació en esta época, es decir, con las plataformas de streaming, con Spotify, déjenme decirles que no fue así. Desde épocas de Shakespeare, es decir, el siglo XVI, ya existían ediciones piratas, impresiones, por ahí difusiones, las obras se podían deformar, se podían citar, se podían fusilar. Todo esto ya se daba en el contexto de esa época. Bad Bunny dialoga con marcas, moda y giras, pero la mercancía no es solo objeto, es pertenencia cultural. Walter Benjamin, filósofo, crítico literario y ensayista alemán del siglo XX, habló de la pérdida del aura en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Y cuando hablamos de pérdida del aura, nos referimos a cuando la reproducción masiva, pensemos por ejemplo en fotografía o cine, destruye la unicidad, autenticidad y contexto histórico de una obra de arte, convirtiéndola de un objeto ritual único a una mercancía consumible, lo que resulta en una nueva percepción donde entendió algo clave. Cuando una obra circula, se vuelve social. Shakespeare no inició siendo un clásico, inició siendo masivo, inició siendo popular. Y es decir, uno podía cruzar las calles y de repente podrían citarse fragmentos de sus obras, la gente hablaba acerca de estas obras, las discutía, se escandalizaban. Él terminó siendo una figura cultural que marcó tendencias, tal y como sucedió con Bad Bunny, por ejemplo, en su disco Debí tirar más fotos, que se estrenó en 2025. Con este disco hubo muchísimos debates respecto a qué dice, cómo lo dice, hubo muchísimos memes al respecto. El fenómeno cultural fue exactamente el mismo. El historiador Peter Burke explica que una obra se vuelve histórica cuando permite nombrar lo que muchos sienten y no saben decir. Eso hicieron ambos. Del pentámetro yámbico al ritmo urbano, de los estadios al Global Theater, la cultura popular poderosa siempre ocupa el mismo mecanismo. Toma lo que somos y lo convierte en un rito compartido. Esto es Los Hilos Ocultos, un espacio en donde unimos lo aparentemente inconexo para demostrar que lo popular también puede ser profundamente inteligente. Soy Alet Rodríguez. Si les gustó este video, por favor denle like, compartan, suscríbanse y nos encontramos aquí para la próxima.